Alerta en este 8 de abril de 2024, ya que podría dar inicio a los 3 días de oscuridad que nos relata la Biblia. Las personas aquí en Estados Unidos andan con mucho miedo porque acá en Estados Unidos están diciendo que va a haber un eclipse que va a durar 3 días y que todo se va, o sea, no vamos a estar en la oscuridad completamente. Anda aquí un pastor en el Walmart diciendo que van a salir los demonios, le andan metiendo miedo a la gente está comprando de todo, toda la comida enlatada, el agua, ya no hay nada. Vean, ahí andan todos, amigos, todos andan con miedo, por ahí anda el pastor. No, sí es cierto lo que está pasando, pónganme en los comentarios, dicen que este eclipse va a ser en el 8 de abril, que va a estar bien feo, que vamos a durar en la oscuridad, no va a haber luz, no va a haber agua, o sea, no vamos a poder hacer nada. Este 8 de abril hubo un eclipse solar. Muchísimos comenzaron a crear teorías apocalípticas y de fin del mundo, relacionando esto al Vaticano, al Papa Francisco, al Cardenal Fernández y a este documento nuevo que ha salido del Vaticano. Nada más lejos de la realidad. Por favor, váyanse con sus profecías baratas a otro lado. Lo que ha hecho el Vaticano es declarar frontalmente que una violación grave contra la dignidad de la persona humana es el aborto, la eutanasia, el vientre de alquiler, la ideología de género. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Pues sí, tras 5 años de preparación, 2 versiones y un proceso de maduración, el Vaticano ha publicado este lunes 8 de abril la Declaración Dignitas Infinita, Dignidad Infinita, elaborada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la colaboración de varios consultores, expertos y la aprobación del Papa Francisco. Tengo que comentarles algo, y es que yo había hecho mi propio resumen al respecto de esto con una visión. Mi visión era lo que más les pueda interesar a ustedes, inclusive hasta tranquilizar, porque habían algunos que comenzaban a decir, ya con este documento la iglesia va a cambiar esto de acá, y va a promover estas cuestiones modernistas, progresistas y bla, 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 ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo transmitir a las personas las cosas más importantes que en cambio lo que hacen es conservar la fe, mantener la tradición de la iglesia, ¿no? Y entonces al leer esto dije, no, lo que ha hecho ella lo ha hecho justamente con ese sentido, con ese tino, y pues bendito Dios. Sencillamente daré paso a la lectura de este escrito hecho por Almudena Martínez Bourdieu. Muchas gracias, si acaso llega a ver este video ella, ¿no? Este nuevo documento sobre la dignidad humana ha sido guiado a expresa petición del Santo Padre por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe y también autor de la polémica declaración Fiducia Supplicans. El documento sobre la dignidad humana ha sido publicado en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y presentado en una rueda de prensa en Roma en la que han participado el cardenal Fernández junto a Monseñor Armando Mateo, secretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La finalidad de esta nueva declaración, presentada como un compendio del magisterio de los pontífices de la última década, es aportar algunos elementos de reflexión y ayudar a tener presente el concepto de dignidad humana en el momento histórico que vivimos. Este documento recuerda también que la dignidad corresponde al ser humano más allá de cualquier cambio cultural, que permanece más allá de toda circunstancia y no solamente corresponde a aquellas personas capaces de razonar. Y hace una aclaración muy interesante el documento al respecto de la dignidad ontológica, la dignidad moral, la dignidad social y la dignidad existencial, entendiendo que la dignidad ontológica es el fundamento esencial de toda apreciación del ser humano, inclusive en lo relativo a esos aspectos también de la dignidad, en cuanto a lo social, lo moral y lo existencial. Es decir, que acentúa que el ser humano, por ser criatura de Dios, tiene una dignidad que nadie le puede quitar. Que les invito, pues con este abrebocas, a que se acerquen al documento. ¿Sí? Igual voy a dejar el enlace para que ustedes puedan leerlo completamente. Para que a breves rasgos conozcan de qué trata el documento, pues les voy a enunciar solamente los títulos principales. Una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana, al respecto luego de las perspectivas bíblicas, luego el desarrollo del pensamiento cristiano, los tiempos actuales, cómo la dignidad evidentemente permanece y se ha profundizado todavía más en lo que esto significa, ¿no? Segundo título, la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque esta dignidad
proviene de Dios, una imagen de Dios indeleble, ¿no? Cristo eleva la dignidad del hombre, una vocación a la plenitud de la dignidad, un compromiso con la propia libertad. Y por último, el tercer título, que lo presento así muy resumido, la dignidad, fundamento de los derechos y de los deberes humanos. Aquí aborda el respeto incondicionado de la dignidad humana, una referencia objetiva para la libertad humana, la estructura relacional de la persona humana y la liberación del ser humano de condiciones morales y sociales. El cuarto título y punto de este documento, que es el último, considero que es el más divulgativo. Es decir, que podemos un poco más hablar de este para el común de las personas, para que se aclare ciertos puntos que actualmente pueden ser polémicos. Para algunos, en su posicionamiento católico, dicen: yo soy católico, pero apoyo esto de aquí, esto de acá, esto de acá. Entonces, pienso que esto es importante acentuarlo, y así lo ha hecho el Vaticano. Regresamos entonces a este resumen. Dice: las violaciones graves de la dignidad humana, que es justamente el cuarto punto. Algunas violaciones graves de la dignidad humana. Tras una breve exposición de los principios fundamentales, la Declaración presenta 13 violaciones graves de la dignidad humana. Entre ellas se abordan algunas preocupaciones crecientes como la teoría de género o ideología de género, el cambio de sexo, el aborto, la maternidad subrogada, conocida como vientre de alquiler, la eutanasia, el tráfico humano, los abusos, sex o la pobreza. La declaración se refiere a la ideología o teoría de género como una consecuencia de la colonización ideológica extremadamente peligrosa, porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. Esto ha sido un eco de lo que el Papa Francisco ha dicho ya reiteradas veces, pero que algunos lamentablemente lo han acusado más bien de promover de alguna manera esto, confundiendo lo que significa, por un lado, la verdad al respecto de esto, pero también la acogida que tiene a estas personas que a veces están en esas situaciones hasta porque no han tenido otras opciones, porque inclusive la misma iglesia no se ha hecho cercana a estas, ¿no? Y se han metido en estas circunstancias de ideologías, ¿no? En ese sentido, especifica que debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres. El documento del Vaticano advierte además que cualquier operación de cambio de sexo corre el riesgo de atentar contra la dignidad humana que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. La declaración también subraya que la aceptación del aborto es señal de una peligrosísima crisis del sentido moral, al tiempo que denuncia la difusión de una terminología ambigua, como la de interrupción del embarazo. Qué eufemismo más grotesco, ¿no? Que tiende a ocultar su verdadera naturaleza. Si dices interrupción, uno piensa no es tan grave. Es que no es solamente una interrupción, es acabar totalmente con una vida. No es que se interrumpe para luego continuar. Evidentemente que así no. El aborto es un pecado. En cuanto a la maternidad subrogada o vientres de alquiler, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe afirma que el deseo legítimo de tener un hijo no puede convertirse en un derecho al hijo, que no respete la dignidad del propio hijo como destinatario del don gratuito de la vida. Es que quiero tener un hijo y no me importa la forma y lo voy a tener. El ser humano, cada persona humana tiene una dignidad. Es persona, no es un objeto o algo que quiero tener, ¿no? Asimismo, establece que la trata de personas desfigura la humanidad de la víctima y deshumaniza a quienes la llevan a cabo, y reitera también el compromiso de la Iglesia de luchar en contra de estos abusos tan deplorables. En la declaración se denuncia además que la eutanasia y el suicidio asistido están ganando mucho terreno y que a menudo se extiende la idea de que son compatibles con el respeto a la dignidad humana, pensando, es que sufre mucho, para dignificarle, entonces acabemos con él. Evidentemente, este no es el sentido, ni humano, mucho menos cristiano.
Sin embargo, advierte que no hay condiciones en ausencia de las cuales la vida humana deje de ser digna y pueda, por tanto, suprimirse. Siempre es digna y tiene el derecho entonces a la vida. Aquí es importante mencionar los cuidados paliativos, con los cuales se le acompaña a la persona en su proceso. Una cosa es acompañar al que morirá y otra cosa es matarlo. Y como decía el Papa Benedicto XVI, es el momento de ejercer nuestra caridad. Allí se prueba la caridad cristiana, justamente acompañando y alivianando también su sufrimiento, para que pueda orar, para que pueda disfrutar también de sus seres queridos, hasta el momento en el que tenga que salir de este mundo. Reitero, los cuidados paliativos ayudan mucho en este aspecto. El documento también incluye dentro de este grupo de violaciones a la dignidad humana a las guerras, a los maltratos que se dan a los emigrantes, las violencias contra las mujeres, el descarte de personas con discapacidad y la violencia digital. Al respecto de esto último, el texto aborda la cuestión destacando que la dignidad humana debe ser respetada también en el ámbito digital. Justamente estamos en este ámbito comunicando esto, ¿no? Se reconoce que las nuevas tecnologías digitales han facilitado la difusión de contenidos violentos, como el acoso en línea, el ciberbullying y la exposición a material perjudicial. Aquí entra de todo tipo, de todo tipo. Esto es impresionante, ¿no? Entonces es importante también salvaguardar la dignidad de las personas, sobre todo de los niños y de los jóvenes que están muy expuestos a todo este contenido, no solamente violento, perjudicial, sino también erótico y de ámbito de mucha promiscuidad, ¿no? A modo de conclusión, el cardenal Víctor Fernández resalta que la Iglesia no cesa de alentar la promoción de la dignidad de toda persona humana, con esperanza asegura de la fuerza que brota de Cristo resucitado, que ha llevado ya a su plenitud definitiva la dignidad integral de todo varón y de toda mujer. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes. Acérquense al documento, insisto, les dejo aquí el link del documento, intenten leerlo. Lo que les he mencionado solamente son los puntos más relevantes de cara a las cuestiones más polémicas o a las cuestiones que causaban quizá alguna incertidumbre en algunos, pero luego la sustancia del documento, ¿no? La profundización, el desarrollo que tiene sobre la dignidad de la persona humana, es muy edificante leerlo. Así que, insisto, léanlo. Permítanme darles ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.